Pues ya es oficial. Ferran Torres ficha por el Paris Saint-Germain, según anuncia Fabrizio Romano, que ha dado el Here We Go. Fichará por alrededor de los 50 millones de euros. La verdad que me parece una operación muy buena por parte del Barça. Se ve que había una cláusula por la que el Barça no podía obtener más ingresos por Ferran Torres, ya que si obtenía 55 millones de euros por Ferran Torres, tenía que pagarle 10 al Manchester City. Se ve que es una cláusula que se firmó en su día y que, bueno, finalmente no se ha ejecutado, pero es posible que el Barça no haya ingresado más dinero por Ferran Torres por este tema. O sea, es algo bastante interesante y que quería comentar. ¿Qué más? Pues ahora mismo el Barça se queda sin delanteros. Es una operación que a priori parece buena, pero claro, el Barça se queda sin delanteros centros. No sé, ya lo comentaremos, pero me parece que lo que a priori puede ser una buena operación, por el contexto del Barça actual, puede ser problemática. El precio, 50 millones. Pues teniendo en cuenta que el Barça pagó 55 millones al Manchester City hace 4 años por Ferran Torres, si no me equivoco, creo que 4 años, sí. Sí, exacto. Creo que, perdón, 5 años, en 2021. No sé, creo que le ha firmado un contrato de 6 años porque le quedaba uno a Ferran Torres y venderlo por 50 millones, pues al final recuperas prácticamente la totalidad de inversión. Hay que tener en cuenta que, claro, los mercados cambian y no es lo mismo el mercado en el que el Barça pagó 50 millones, perdón, 55 millones que este. O sea, este mercado es muy diferente y todos los jugadores valen mucho más de lo que valían en aquel entonces. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Que no se lo estoy viendo decir a nadie. Evidentemente recuperas la inversión, pero ahora todo sale más caro. Pero bueno, al final Ferran Torres es un futbolista que valía... perdón, que solo le quedaba un año de contrato. Lo que comentaba, es un futbolista que le quedaba un año de contrato y quieras o no, el rendimiento que ha tenido en el Barça pues es bastante mejorable. O sea, ha estado aquí 5 temporadas, las 3 primeras las más discretas, metiendo 4 y 7 goles, lo cual es bastante poquito porque jugó gran parte de la temporada, por no decir prácticamente toda. En la primera sí que metió 4 goles en 18 partidos, en la segunda 4 goles en 33 partidos y en la tercera 7 goles en 29 partidos. Sí que es verdad que desde la llegada de Hansi Flick y con la transición de extremo a delantero centro ha cambiado por completo Ferran Torres. Esto es un hecho. O sea, gracias a Hansi Flick que le ha puesto de delantero centro, pues le ha sacado mucho más partido. Aún así, hay que decir que el rendimiento de Ferran Torres no era el esperado, porque tú estás fichando a un futbolista del Manchester City que estaba rindiendo bien, que tenía proyección y, vamos, lo que esperaba el Barça de Ferran Torres era mucho más de lo que ha acabado dando, al menos desde mi punto de vista. Entonces, 50 millones por él, yo creo que es más que suficiente para irse. Aparte, la edad del jugador, Ferran Torres, vamos a mirarlo en un momento, ¿qué edad tiene? 26 años, o sea, está en su plenitud futbolística. Es una buena apuesta del Paris Saint-Germain, se entiende lo que está buscando el Paris Saint-Germain, pero también hay que tener en cuenta que está rodeado de cracks ahí en el Paris Saint-Germain. O sea, lo va a tener complicado para jugar, por no decir prácticamente imposible, porque tiene muchos cracks alrededor. O sea, para jugar no, para ser titular lo va a tener complicado. Entonces, no creo que sea el motivo por el que haya salido del Barça el hecho de no ser titular. Pues a ver a quién fichan ahora que haga al menos lo mismo que él. Ya, ese es uno de los problemas que ahora tiene el Barça. Porque claro, te deshaces de Ferran Torres, que a lo mejor el año pasado o el otro todo el mundo hubiera estado contento de que hubiera pasado porque su rendimiento no ha sido el mejor. Pero claro, te estás deshaciendo de él en un momento en el que el Barça está sin 9. O sea, no es que no tenga muchos 9, es que no tiene ni uno. O sea, ahora mismo el único 9 del Barça es Hamza Abdelkarim, el único 9 puro. Y tiene 18 años y no juega ni como profesional en Primera División. O sea, es bastante complicada la situación del Barça y Ferran Torres se va en el peor momento. Las cosas como son. Es decir, el año pasado hubiera sido perfecto que se hubiera ido, el anterior también. Se va en el peor momento, pero bueno, aún así, el Barça, bueno, ha aprovechado también el tema del Mundial, que bueno, lo de Ferran Torres en el Mundial también es para hablarlo porque
Ha hecho un mundial bastante mediocre, las cosas como son. O sea, no ha sido titular, ha sido suplente por detrás de Oyarzábal. Y además, cuando ha entrado, tampoco ha tenido una efectividad que digas tú qué locura de delantero. De hecho, es que ahora tengo dudas. Pero yo te diría que ha marcado un gol en el mundial. ¿Uno? Puede ser que solo haya metido uno, no sé si me lo confirmáis. Pero vamos, sí, yo te diría que sí, que solo ha metido uno. A ver, es que ahora tengo las dudas. Correcto. Solo ha metido un gol en el Mundial, que es el gol, evidentemente el gol más importante de su carrera, esto sin ningún tipo de duda. Pero es que esto ha jugado muy en contra de Ferran Torres. Bueno, es que yo, bajo mi punto de vista, se le ha subido. Bueno, de repente cree que es el mejor futbolista de la historia por haber metido ese gol en la final del mundo. Y me parece que está muy lejos de serlo. O sea, no sé, yo creo que está en una nube. Bueno, se puede entender, es un futbolista profesional, ha metido el gol más importante de un país, pero vamos, de ahí a salir a hacer las declaraciones que ha hecho, dejándose querer, diciendo que el Barça lo tiene que querer para que se quede. Bueno, a partir de ahí el Barça ya le ha buscado salida. O sea, un futbolista del Barça no puede hacer eso, está muy claro. Y evidentemente a partir de ahí pues le ha buscado salida y la ha encontrado. Es que no puedes seguir en el Barça después de hacer esas declaraciones. 50 kilos y Rodri 80, están locos. A ver, no están locos, o sea, para mí Rodri vale más que Ferran Torres, o sea, esto es evidente. Primero que Rodri, bueno, evidentemente es mucho mejor futbolista, eh, es que no es ni comparable. O sea, Rodri es un futbolista top mundial, titular en cualquier plantilla del mundo, y Ferran Torres en los top 5 europeos no juega titular en ninguno. O sea, esa es la diferencia. Entonces, de ahí la diferencia entre los 50 y los 80 que le están pidiendo al Barça por Rodri, que también me parece una barbaridad. Esto ya lo comentaré en otro vídeo, pero me parece una salvajada pedir 80 kilos por Rodri y no creo que el Barça los pague. Y si los paga, para mí se estaría equivocando bastante. ¿El Barça no sabe vender? Pues precisamente en este caso te diría que es el único caso en el que ha vendido bien de hace bastante tiempo. O sea, porque 50 millones por Ferran Torres, ya os digo, me parece un buen precio. Me parece un buen precio y lo único malo es que la situación del Barça en cuanto a delanteros centro es mala. Pero si no, el año pasado hubiera salido por 50 millones y todo el mundo estaría aplaudiendo a Deco y a Laporta. Ahora que PSG tiene Ferran, que nos den a Kvaratskhelia. Hostia, David. Sería espectacular. Lo de Kvaratskhelia no tiene ningún tipo de sentido. Me parece, para mí, el mejor futbolista del Paris Saint-Germain. Esto sí que es verdad que no tiene mucho, ya te lo diré, mucho marketing, pero para mí es una auténtica bestia Kvaratskhelia. Ayer metió un golazo tremendo y es que es muy superior a los demás. O sea, me parece de los mejores del mundo Kvaratskhelia y a ver si se entiende con Ferran o si acaban siendo titulares, no lo sé. Yo no lo creo, la verdad. Yo creo que Ferran Torres va a estar en el Paris Saint-Germain más bien como un revulsivo, saliendo en el minuto 70. Lo que hacía aquí en el Barça. Es que yo creo que va a hacer lo que hacía aquí en el Barça, pero en el Paris Saint-Germain, cobrando probablemente un poquito más. Y no sé si a lo mejor es que cree Ferran Torres que en el Paris Saint-Germain puede ser que gane la Champions, porque bueno, tiene la facilidad de que la Liga pues no la compite mucho. No sé, es la única cosa que a mí me parece que puede haber empujado a Ferran a salir. No solo Rodri, faltan muchos fichajes aún y pocos nombres que se sepan. Sí, sí, aún falta mucho mercado, pero el Barça está complicado con el tema del 9. La verdad que Ferran Torres deja un vacío en cuanto al 9 que va a ser complicado y además no creo que el Barça esté a tiempo de fichar más de un delantero centro. O sea, no lo veo. El 9 que traigamos no fallará tanto como Ferran. A ver, nunca se sabe, pero en cuanto a datos, es una absoluta barbaridad. O sea, subí un vídeo el otro día. Era el que más había fallado de los 10 delanteros que han jugado en el Barça en las últimas 5 temporadas. Es el que peor ratio tenía de ocasiones. Y además es que la sensación que nos da por algo. Es decir, todos lo hemos visto, la de ocasiones que ha fallado Ferran Torres. Y Lamine Yamal no es el mayor asistente de la historia, entre otras cosas porque la mayoría de pases iban a Ferran Torres. O sea, es una barbaridad lo que ha perjudicado Ferran Torres en cuanto a números a Lamine Yamal. O sea, esto, vamos, no tiene ningún sentido. O sea, llega a estar Lamine Yamal con Mbappé como delantero centro
y hubiera sido, vamos, una locura lo de Lamine Yamal. Hubiera ganado un Balón de Oro ya. 50 kilos por Ferran no te parecen muchos. La verdad que lo estaba comentando. O sea, muchos me comentaban por aquí por el chat que es poco, o sea, que el Barça no sabe vender. Y yo creo que es una operación magistral. O sea, me parece que es muchísimo dinero para un futbolista que solo le quedaba un año de contrato. Un año de contrato, pagaste por él 55 millones. Es que, ¿qué quieres? Vamos, me parece una operación magistral. El único problema es que no tienes delantero 9, delantero centro ahora. Pero claro, el Barça con esta pasta se tiene que ir a por un delantero top. Julián Álvarez parece que va a estar complicado, pero, pero vamos, a alguien hay que fichar sí o sí, porque de momento solo tenemos a Hamza Abdelkarim y bueno, ya os contaré en otro, en otro directo qué opciones está barajando el Barça, porque lo estamos viendo que tiene bastantes opciones en cuanto a jugar con un falso 9. Ha estado también tanteando el tema de Fermín, Lamine Yamal como falso 9. No son las mejores opciones, pero yo creo que el Barça necesita un 9, sí o sí. Gordon también ha jugado así como... Ferran tampoco era 9 puro. O sea, no lo era al principio, pero luego acabó siéndolo. Gordon puede hacer lo mismo, sí. Puede hacer lo mismo, pero Ferran lo hizo. Ferran hizo esa transición estando Lewandowski en el equipo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, en cualquier momento que tú necesitabas un delantero centro 9 puro, estaba Lewandowski. Y luego Ferran Torres pues iba haciendo la transición poco a poco. Ahora le estás pidiendo a Gordon, que es un futbolista joven, inexperto en la liga, que haga esa transición siendo el delantero centro titular del Barça. Es que le estás pidiendo demasiado. O sea, si le pides eso a Gordon, lo más normal es que fracase. Y no será por culpa de Gordon. Será porque le estás pidiendo cosas demasiado difíciles. A Rodri también le queda un año y piden 80 millones. Correcto, pero es que Rodri es un Balón de Oro, ganador del Mundial, siendo el mejor del mundo, MVP del Mundial. Además, ganó la Eurocopa siendo MVP de la Eurocopa y es titularísimo en el Manchester City, titularísimo en la selección, titularísimo en cualquier plantilla de Europa que juegue. Claro, hay bastante diferencia. Si te pones así, de 50 a 80 millones no hay tanto. Aún así, ya os digo, me parece mucho. Yo no pagaría 80 millones por Rodri. Pero con todo lo que os estoy diciendo, que haya 30 millones de diferencia entre Ferran Torres y Rodri no me parece una locura. Claro, el mercado está muy inflado. Aún así, yo creo que el Barça lo podrá sacar por 65, Yo confío. Yo confío en que lo pueda sacar por 65 y ya está. Yo veo más a Rafinha de 9. Sí, Rafinha de 9 puede ser espectacular y tiene capacidades para ser un buen 9. La verdad que sí. Y bueno, siguiendo con el tema de Ferran, ¿qué más tenemos que comentar? Eso, ¿por qué quiere el Paris Saint-Germain a Ferran? Pues claro, yo entiendo que el hecho de que esté Luis Enrique ahí ayuda muchísimo, porque al final ha sido su ex suegro, se ha llevado muy bien con él, le ha sacado buen rendimiento en la selección española, entiendo que tendrán afinidad y le habrá dicho, oye, si no estás cómodo en el Barça, que entiendo que es lo que le pasa, vente para aquí y yo te busco un sitio en la plantilla y seguramente le hará jugar bien, O sea, no te digo que no, pero Hansi Flick también le ha sacado un buen rendimiento. Entonces, yo creo que esos son los motivos. Dudo mucho que vaya a ser titularísimo en el Paris Saint-Germain. O sea, lo veo muy, muy difícil. Yo creo que va a jugar a partir del minuto 70 y tal, y poquito más. Y ya está. Yo creo que ese va a ser el rol de Julián Álvarez en el Paris Saint-Germain. No lo veo jugando contra el Madrid una semifinal de Champions como titular. O sea, esa es la sensación que me da. Y poco más. Para mí el resumen de la operación es que es una gran operación para el Barça. Me parece que 50 millones por Ferran Torres, habiéndolo fichado hace 5 años por 55, está más que amortizado el fichaje y con los 50 millones recuperas prácticamente la inversión. O sea que te sale prácticamente gratis haber tenido a este futbolista en el equipo. A nivel de fútbol me parece que también es una buena decisión porque no es el futbolista que tú esperabas que iba a ser y tienes que cambiar cosas. Ahora el problema es qué haces después, porque el Barça tiene que moverse sí o sí, falta medio mes de mercado de fichajes y el Barça se tiene que mover. Julián Álvarez está complicado, entonces hay que ir a por otra opción porque si no vamos a tener que empezar a hacer experimentos, que si falso 9, que si Hamza Abdelkarim de titular
cosa que va a ser imposible, ya os lo digo. Así que bueno, estaremos atentos para ver qué hace el Barça en el mercado y lo comentaremos como siempre por aquí. Así que nada, os animo a seguirme si os gusta el contenido y tal, y que estemos aquí de charleta. Y nada, nos vemos en la próxima, chicos. Hasta luego.